Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La esperanza de la resurrección. Y vamos a estar leyendo ciertos versículos, comparar lo que Jesucristo enseñó según Mateo, capítulo 13, capítulo 11. Vamos a estar leyendo y vamos a estar leyendo ciertos versículos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y viendo la importancia significativa de la resurrección de los muertos y lo vital de nuestra esperanza. Te comparto estas notas. La resurrección de los muertos tiene lugar en esta vida. La resurrección describe algo que toma vida dentro de ti mismo, elevándote al reino superior de conciencia. La resurrección de los muertos, lo que está describiendo en este lenguaje metafórico, en este lenguaje espiritual que vemos a través de los evangelios y Nuevo Testamento, está describiendo que lo que está muerto es algo dentro de uno, y por eso un muerto es alguien que no puede responder a todo lo que la vida representa. Y aquí se describe, y vamos a ver qué diferentes descripciones utilizan para demostrar ese estado de un muerto. Y vamos a ver las multitudes de historias que entonces, cuando las entendemos espiritualmente, cuando entendemos los símbolos, el lenguaje metafórico, alegórico, figurativo, y lo que utiliza para describir nuestra muerte, nuestro estado de conciencia incapaz de responder a la vida del reino o a la unión con Dios o a esa voluntad divina para vivir perfectamente en armonía con todo lo que el reino de los cielos o reino de Dios siempre presente es. Ese espíritu de vida y verdad que siempre presente es. Y por eso estas historias, para despertar, ¿ves? Para que eso resucite en uno. Una nueva voluntad, una nueva conciencia. Esa evolución interna de la mente de uno, para entonces uno a través de nuevas acciones demuestre como evidencia esa transición de la esperanza a una realidad cumplida. Porque la vida de uno, el estado de vida presente, demuestra esta realidad. Entonces vamos a ver, Jesucristo se refirió a una resurrección espiritual de unión con Dios. Y vamos a ver entonces en Mateo capítulo 11, versículos del 3 al 5. Así que vamos a leerlo. Nos dice: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús les dijo: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle: Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Y cuando miramos estos versículos y procuramos entender su lenguaje, ¿ves? Como estamos viendo, porque vemos que nos dice: los muertos resucitan. ¿Y dónde están todas esas historias entonces? ¿Dónde los muertos resucitan? Según este versículo.
¿quiénes fueron todos esos muertos que resucitaron? Vemos las historias de leprosos, de personas ciegas siendo sanadas, de sordos, de cojos y paralíticos. Pero ¿dónde están todas las historias de los muertos resucitan? Tenemos la historia en el libro de Juan de Lázaro. Pero aquí nos dice muertos, plural. Entonces, cuando procuramos nosotros en nuestro presente mirar las historias, los evangelios, como una parábola espiritual, como una enseñanza, y uno procura extraer que todos estos, como decir, síntomas, o que estas experiencias de personas físicas, que espiritualmente significan. Es como cuando vemos, según las historias, que un ciego espiritualmente significa. ¿Ves? Está hablando de ceguera física cuando una persona interpreta literalmente todas estas historias, pues se queda como en esa etapa o interpretación histórica. Esto lo que está contando es un evento histórico. Pero no crezcamos en el entendimiento de verdades espirituales y necesitamos entender, indagar más, examinar más el texto y el lenguaje metafórico y simbólico que utiliza y comprender qué ceguera espiritual es, qué un ciego representa en literatura espiritual. Una persona que no puede ver, porque la ceguera no es natural, la ceguera es mental. Y podemos ver muchos versículos así. Si lees Mateo capítulo 13, versículos del 11 al 13, nos habla cuando Él les dice, porque a ustedes se les ha dado, se les ha concedido conocer los secretos, pero a otros no. Y habla de que a ustedes, ¿ves? Se le impartirá que conocimiento, revelación, entendimiento. Se les dará visión espiritual. Y a otros no. Y a eso se refiere. Ciegos que ven espiritualmente son esas personas que en su interior pudieron comenzar a comprender verdades de la vida espiritual, que son verdades de la vida natural, verdades de la vida emocional del ser. Y comenzaron, a percibir, comenzaron a captar, a comprender estas verdades y a cambiar. Al igual que sordos que no podían escuchar, personas que no tenían en su contexto el oído práctico, el oído del Espíritu para escuchar las verdades que tuvieran el poder para transformar la vida. Y no es a través de un proceso y tiempo natural que las personas ven ese oído espiritual que entonces empieza a afinarse en sí mismo para poder escuchar la voz del Espíritu, la voz de la verdad, de la rectitud, del bien, de la pureza, del amor, de la perfección. Y eso toma un tiempo. Y eso es lo que vemos en estas descripciones como enfermedades o como realidades físicas. Y por eso, además de los ciegos ven los cojos, un cojo, una persona que no camina bien. Y el caminar simbólicamente es el camino de la vida que motiva la acción. Si no es a través de un origen interno espiritual, una conciencia, que entonces a través de la mentalidad el hombre camina. El camino de su vida se ve manifestado a través de cómo el hombre es, cómo piensa. Y una persona coja espiritualmente describe una persona que no tiene un juicio correcto, que no piensa bien. Tal vez su mentalidad es dualista. Y por eso no puede caminar bien. Un cojo. Además de los cojos, nos dicen los leprosos, ¿ves? Personas que tienen algo físico que se le cae.
Lo mismo cuando malos pensamientos, malos hábitos, malas conductas empiezan a caer de la mentalidad de uno. ¿Por qué? Por la corrección, por las palabras de vida o por el entendimiento y beneficio en el vivir bien, en el vivir justamente, en el corregir los malos hábitos, conductas, dejar eso atrás y vemos cómo caen esas lepras, esas llagas malignas, esas infecciones, cómo caen de nuestra mente esos malos pensamientos. Y vemos este lenguaje espiritual y lo significativo que es, porque nos podemos relacionar en nuestro presente. También los sordos, ya hablé de los sordos, los muertos resucitan. Entonces esto es vital porque la muerte es un muerto. Lo que está describiendo es una persona cuando en su presente se le va la vida o no tiene vida. Y lo que describe es cuál es la mentalidad, el estado de conciencia presente de una persona que está muerta y es una persona envidiosa o es una persona centralizada en su ser egoísta o es una persona que en su presente estado no vive ahora, no está viviendo en el presente porque está cautivo en su pasado, en pensamientos de situaciones que le pasaron en el pasado o culpabilidades, o es la persona que está sufriendo por lo que no ha sucedido. Cuando en nuestra mentalidad estamos pensando en el futuro, en qué me va a pasar. Y eso crea ansiedad. Y cómo vamos a salir de esto o cómo vamos a lograr aquello. Y es la persona que en el presente no está viviendo conforme a la unidad, a la paz, a la calma, al bienestar que presentemente el reino de Dios y su justicia es. Y es la persona que su estado de vida presente está muerto, porque en su mentalidad está fuera de la comunión, está fuera de la congruencia espiritual divina presente. Por muchas realidades, por cosas que desde su exterior influencian su ser, su persona, su mentalidad interior. Y está muerto. Y a la Biblia lo describe también muertos en tumbas, como vamos a ver en unos minutos. Cuando nos habla de muertos, no lo llevemos al literal como lo que sucederá después de la vida cuando uno muera. No, lenguaje metafórico está describiendo a una persona sin vida, a una persona incapaz de responder, en el presente a la justicia, al bien o a todo lo que es equitativo con la presente eterna realidad del reino de Dios y su justicia. Y por eso una persona que no está en esa sintonía, pues quiere decir que naturalmente está en otra, pues está muerto, está fuera de la vida. No tiene vida, es incapaz de responder. Y a eso se refiere espiritualmente, a ese estado de conciencia de seres humanos, cuando a través de sus acciones demuestran que están muertos. Y por eso la esperanza de que muertos resuciten. Y como vemos en este versículo, cuando indagamos sobre estos términos espirituales, nos pueden iluminar, nos pueden hacer conscientes de lo vital que estas enseñanzas, por ser espirituales, ser eternas, son tan prácticas e ideales para ti y para mí en nuestro contexto y vida presente hoy. Porque puede que estamos ciegos. Puede que nuestra vida hoy presente está demostrando nuestra cojera. Puede que nuestro presente está demostrando que estamos muertos en tumbas. Y por eso la esperanza de la resurrección.
de algo que suceda hoy, que transforme ese estado de muerto a uno resucitado. ¿Y dónde eso sucede? Dentro de ti, dentro de tu conciencia, que renueva y forma una nueva voluntad, un nuevo ánimo, un nuevo sentir, una nueva chispa, una nueva motivación. Y vemos cómo estos versículos nos ayudan a ser conscientes de esa realidad cuando miramos el lenguaje metafórico que utiliza y vemos que ¿qué causa la resurrección o los muertos resucitan? Como vimos en el contexto del versículo que leímos en Mateo 11, del 3 en adelante. Vemos que también nos habla de los pobres, se les predicó la buena noticia. Y vemos que la buena noticia tiene que ver con ese espíritu que se forma en uno, que causa esa nueva vida o la vida en el mismo espíritu. Y eso es esta buena noticia o evangelio. Entonces, continúo. En las notas tengo estas preguntas. ¿Quiénes estaban ciegos, sordos y muertos y por qué? ¿Y quiénes eran pobres que se les predicó la buena noticia? Y vemos a través de la historia los muertos, los ciegos, los sordos. Está hablando del estado de vida de seres humanos a través de la historia y cómo a través del evangelio, la buena noticia, fueron rectificados sus conciencias y corazones para ahora vivir conforme a una nueva voluntad. Y vemos que asimismo a través de la historia esta verdad se cumple. Pablo también se refiere a una resurrección espiritual usando lenguaje metafórico. Cuando miramos en 1 Corintios capítulo 15, el capítulo entero, lee el capítulo 15 de 1 Corintios entero, con una conciencia de que lo que estás leyendo son verdades espirituales para ser discernidas y entendidas espiritualmente. Y desde el versículo 3 al versículo 5, donde Pablo comienza diciendo cómo Pedro vio a Cristo resucitado, cómo más de 500 personas lo vieron, cómo lo vio Santiago y los diferentes apóstoles, y por último, como Pablo dice, y por último lo vi yo. Estudia la etimología de la palabra que está utilizando para ver o visión espiritual y te darás cuenta que no está hablando de visión natural, que está hablando de visión espiritual, que está hablando de una percepción, que está hablando de una conciencia que se forma, que puede ver lo espiritual. Como lo mismo te dije cuando estaba hablando de lo que un ciego espiritualmente, por eso los ciegos recobraron la vista. Y aquí nos habla en estos versículos de esa forma. Y necesitamos ver estos versículos en esa luz. Y ya para ir terminando, y estoy haciendo esto con una mano, vamos a leer Tesalonicenses. Quiero leer ciertos de estos versículos para que veamos el tipo de lenguaje. También en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Son versículos que menciono mucho por el lenguaje metafórico y figurativo que utiliza. Voy a leer Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Escucha. No se sorprendan tanto. Es más, vamos a leerlo juntos. Nos dice, no se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Veamos esto.
Proverbios 2:18. Vemos el lenguaje que está utilizando de qué? De muertos en tumba que resucitarán. Cuando vamos a Proverbios, mira esto, Proverbios 2, capítulo 2, vamos al 18. Mira el lenguaje que utiliza. Entrar a su casa lleva a la muerte. Es el camino a la tumba. Y vemos cómo tengo aquí a Juan, los que leímos ahora. Tengamos en mente todo este lenguaje. Vamos a entrarle aquí a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos al versículo, vamos del 13 en adelante. Nos dice, mira esto, la esperanza de la resurrección. Este es el versículo que motivó el título de este video. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Mira esto, creyentes que han muerto. Creyentes que han muerto. Esto sucede diariamente. No se está refiriendo a personas que murieron literalmente. Se está refiriendo a personas que por muchas razones en su estado presente mueren en su mente. ¿Ves? Se salen de la vida, se salen de la comunión, se salen de la presencia del reino de vida. ¿Ves? ¿Por qué? Porque en el estado mental presente, cualquier situación exterior es como decir, hay terremoto, o hay esto, o hay guerra, o no hay trabajo, o cualquiera de estas cosas le llena la mente de ansiedad, de temores, de inseguridades, o las personas que en cuestión de situaciones inmediatas reaccionan a la vida, a situaciones que uno no tiene control, que le pasan así inesperadamente y pierden la razón, pierden la cabeza. A eso se le llama un muerto. Creyentes, personas que en su vida por situaciones, personas que por sus deseos, sus impulsos emocionales, personas que llevan por años casados viviendo una vida de rectitud y bien le vienen pensamientos, deseos de satisfacer, ¿ves? Y comienzan en esa mentalidad por tiempo y tú ves que pierden la vida, pierden la razón. Y por eso los muertos en Cristo. Por eso la esperanza de que los muertos en Cristo resucitan primero. Porque son esas personas que tienen esa experiencia de que en su estado de mente tal vez están muertos, confundidos, abatidos, sufriendo por emociones que ellos mismos se han causado o por ansiedades, por situaciones que no han sucedido y están con su mente en el futuro de qué va a pasar, de cómo vamos a salir de esto o qué. Muertos. Y por eso en Cristo resucitan primero. En Cristo es cuando esa mente suprema, esa nueva conciencia se forma. Y por eso rectifica esa ceguera mental, rectifica esa cojera del ser, rectifica ese estado de muerto, incapaz de responder ahora. Vivifica el espíritu, vivifica el ser, vivifica el corazón, vivifica el estado mental para responder conforme a la presencia de lo verdadero, de lo justo, de lo puro, de lo que contiene virtud y verdad. Y a eso se refieren estos versículos. Seguimos. Aquellos que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros los que hemos todavía
nosotros los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, estudia esa palabra, bien, regrese, parusía, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando. Continuemos viendo el lenguaje metafórico. Con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, en esta versión dice los cristianos, en otra dice los creyentes que han muerto, se levantarán de sus tumbas. Y vemos, como ahorita cuando leímos en Juan, que nos habla de tumbas, y cuando vimos en Proverbios, inclusive el libro de Proverbios, si tú estudias y lees el libro de Proverbios, que muchas referencias hace al estado de muerte, en tumbas, en el Seol, en el sepulcro, y lo que causa ese estado, donde uno se puede relacionar y ver cómo simbólicamente lo que está describiendo es cuando la mente se sale de la voluntad en el presente, de la voluntad divina. Y por eso la mente de uno se va en uno mismo a la voluntad de uno mismo. Y en la voluntad de uno, ves, como estoy en mi voluntad egoísta, concentrada en mí y yo, cual sea, por naturaleza no estoy en la voluntad divina. Y a eso se describe muertos. Y por eso seguimos. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos sobre la tierra, voy a darle un poquito para atrás. Primero, los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y ya para terminar, cuando vemos todo el lenguaje simbólico que se está utilizando o procuramos interpretar todas estas historias conforme al origen de estas historias y enseñanzas espirituales, que es, y aquí te comparto, y lo he hecho en muchos videos, cómo desde el oriente todos estos conceptos que vemos aquí, que hablamos de muertos en tumbas, de vida, de resurrección de muertos, de ciegos, de paralíticos, de cojos, de sordos, y todas estas historias que vemos cuando nosotros estudiamos el origen de historias inspiradas divinamente o por Dios, desde el oriente, historias que anteceden la Biblia, vemos todos estos mismos conceptos que vemos en la Biblia, que consideramos únicos y sobrenaturales. Los vemos desde el oriente. Y por eso comparto el Bhagavad Gita como una de estas enseñanzas que por años me ha ayudado a comprender mejor las historias y el lenguaje significativo de estas enseñanzas para poder entonces reconocer cómo en esta sabiduría espiritual, cómo estas enseñanzas, como Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos del 13 al 18, como Juan capítulo 5 versículos 28 y 29, como Mateo el capítulo 13 que leímos, y como Proverbios capítulo 2 versículo 8, como todo esto es práctico, directo, en relación a nuestro presente, cuando entendemos el lenguaje que está utilizando y nos podemos relacionar y comprender si nosotros estamos en la necesidad todavía de esa esperanza de ser resucitados, o
cómo vivimos, resucitados de entre los muertos, vivificados por el Espíritu de verdad, por esa nueva conciencia que nos ha iluminado y nos va día a día formando, dirigiendo, guiando a través de las diferentes situaciones que cada día nos presentan. Y eso es los muertos en Cristo resucitados. La experiencia presente en vida. Para muchos es la esperanza de algo futuro que algún día sucederá. Pero para los conscientes y entendidos de la sabiduría espiritual en enseñanzas universales, conocen y viven la resurrección de su vida, la resurrección de sí mismo en sí mismo, la resurrección de una nueva conciencia en uno que ha vivificado a uno y rectifica la nueva voluntad de uno. Y esa esperanza ya dejó de ser por la realidad en vida presente. ¿Cuál es la resurrección necesaria hoy? ¿Una física o una espiritual? Mi respuesta, la espiritual. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.